buenas tardes. Saludos amigos, amigas televidentes. ¿Cómo están ustedes? Nosotras aquí contentas de poder llevar una nueva entrega de este programa hecho con mucho cariño como siempre. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, Tati. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Cómo pasaste tu semana? Mi semana pasó bien, con mucho trabajo y con muchos cambios o movimientos en el sector salud, como le decimos. Yo creo que son movimientos. Son Yo movimientos, tendría ¿verdad? deseo de decir que ha habido una revolución en salud, pero tú sabes que no es así. No es así. Son movimientos más Alguien que me dijo otra a mí, cosa. son alfiles en el juego de, es verdad, Ajá. que los mueven fichas, que Son los mueven de fichas. un lugar a otro. Son fichas y uno sabe que hay gente buena que se fue y gente buena que Sí. fue movido de un lugar a otro, como es el caso de Chanel De Rosa Chanel. Chupani Y la misma Mercedes y la Rodríguez. propia Mercedes Rodríguez, que es Son- una mujer Son del buenos sistema. técnicos, son buenos, Sí. y son buenos técnicos, Sí. o sea, tenemos que reconocer que realmente el sector salud tiene buenos técnicos, tiene personas preparadas, personas que conocen realmente lo que hay que hacer, está en que lo dejen hacer. Sí, pero tú sabes, Doris, que cuando vi esos movimientos, a mí, yo pensé en lo siguiente, yo dije, bueno, tenían que ser movimientos, porque cuando nosotras que somos modestia y aparte conocedora del sistema, sabemos que no hay un arsenal de técnicos. No, no. Es decir, realmente. son los mismos técnicos del sistema que te lo quitan de un lado y te lo ponen en el otro, porque cuando tú miras da una miradita retrospectiva, tú dices, ¿quiénes son los que están ahí en la reserva? Por ejemplo, para sustituir en ministerios, para sustituir direcciones muy técnicas. No hay una gran... Por ejemplo, SENASA tiene el Seguro Nacional de Salud tiene una reserva de técnicos buenos. Sí, muy buenos, muy buenos. Personas y que conocen, que tienen muchos años ya ahí en SENASA. Así es, pero uno no ve como que el sistema de salud tenga una reserva de médicos preparados. Eso es verdad, pero a veces también uno se pregunta a qué criterio se responde, qué sé yo, ¿A qué se responde? al momento de mover, porque SENASA todos sabemos que es una institución organizada, técnicamente bien dirigida y con procesos bien definidos. ¿A qué se debe? ¿A qué se hace? O sea, ¿cuál es el punto de partida para cambiar, por ejemplo, a Chanel Rosa Chupani de SENASA al Servicio Ajá. Nacional de Salud? Perfecto. O sea, ¿por qué este cambio? Perfecto. O sea, ¿qué se busca con eso? Por ejemplo, no hay que ser médico. Sabemos que ya hoy día el asunto de ser médico para ocupar, eso era el antiguo esquema, que había que ser médico para dirigir un hospital. Ya sabemos que eso no es necesario. Pero, por ejemplo, relevar a un técnico. Nosotros conocemos también, y perdón que hablemos tanto de nosotras, al doctor Nelson Rodríguez Monegro, quien estuvo muchas veces en este programa. Nelson es un hombre vertical, es un hombre confronta, no le tiene miedo a la confrontación. Así es. Y de repente eso le costó el puesto. Y yo pienso que Nelson es uno de los valores de los funcionarios del Ministerio de Salud o del sistema de salud que más conoce el sistema. O sea, Así es. una persona que sabe qué es lo que hay que hacer, hacia dónde hay que encaminarse, pero lamentablemente tenemos también que saber que en nuestro país está muy matizado por la política. Él había dicho que iba a despolitizar los hospitales. Uno no sabe hasta qué punto eso era así, porque él se debe a un partido, él es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, hasta qué punto él podía hacerlo. De hecho, no pudo hacerlo. No pudo hacerlo, así es. Y retomando un poco lo de los técnicos, aquí hay trabajadores, o sea, hay servidores del sector salud que trabajan por debajo, bien calladitos, que sus nombres casi no salen, pero están ahí. Quizás es un poco más la cara visible, la cara política visible, vamos a decir así, lo que hace falta que salgan. Por ejemplo, a este momento hay pendiente todavía movimientos, vamos a llamarle, no llamemos cambio, hay movimientos, nombres que suenan. Uno no sabe en qué momento va a haber nombramientos distintos, pero son las caras del sistema, porque el Ministerio de Salud, por ejemplo, es un puesto político, el ministro es un puesto político. Claro, claro. No necesariamente ustedes van a poner en cada uno de esos puestos a un político que pueda representar al partido de gobierno. Es así, y dentro de los cambios que se han matizado hasta el momento, uno de los que más retos tiene por delante, me parece que es el del Servicio Nacional de Salud. Así es. Porque es donde descansa ahora mismo todo lo que tiene que ver con prestación de servicios. Donde están las grandes deficiencias, la deshumanización de los servicios de salud. Porque es el que maneja el personal, el recurso humano, pero es el que maneja los hospitales. Un tema tuyo, por ejemplo, los rebotes de pacientes de un centro a otro. Exactamente. Entonces, uno de los grandes problemas en este momento del sistema es la condición en que se encuentran más de medio centenar de hospitales. Así es. Prácticamente infuncionales, Así porque lo están interviniendo a todos, ¿verdad? Pero aparte de esa intervención, lo que queda para trabajar es muy mínimo, entonces hacerlo funcional, digo yo, es mínimo. Entonces eso hace que la demanda sea mucho mayor que lo que se puede dar de respuesta. El licenciado Chanel Rosa Chupani es un gran concertador.
Sí. Es un hombre además que se lo coge suave, que trabaja mucho, pero que se lo coge suave y que no lo mata a nadie. Yo espero que sea así. Esperemos que en el servicio de la talla que dio en Senasa. Doris, y en la tarde de hoy nosotros hemos invitado de lo de lujo, un hombre como bohemio, sí, médico, cientista, con el que tú puedes hablar de todo. Así que la invitación está hecha. Nosotros queremos que usted se quede ahí porque será un lujo de programa esta tarde. Nos vemos en un momentito. Continuamos en 2x3 en TV y tenemos con nosotros un invitado especial, como siempre, lo que traemos con nosotros, pero este es un conocedor de la vida, como yo le digo. Es el neurólogo José Silies Ruiz. Doctor, para nosotros la verdad que maravilloso haberlo tenido aquí con nosotros y sé que nuestros televidentes van a disfrutar esta hora de programa. Mire, yo siento una complacencia por dos cosas en esta tarde. Primero, la compañía de ustedes y el honor de invitarme, ¿no? Me siento yo muy complacido. Porque ustedes son dos amiguitas de long time. Que no somos nada de viejas, no somos viejas ninguna de las dos. El long time es larga amistad. Ah, bueno, que aclare eso, doctor, ¿verdad? Mucho cuidado. Las damas nunca cumplen años. No, exactamente. Mi hermana me prohibió cumplir años, pues yo le llevo un año a ella. Ajá. Ella se conserva como ustedes muy bien, entonces yo no puedo cumplir años. No, perfecto. Yo no puedo decir mi edad porque ella me prohibió. Y una vez calculan, Sí, pues entonces. Qué bueno, doctor. Doctor Silies, usted es un neurocientista, neurocirujano. No, neurólogo. Neurólogo, perdón. Neurólogo. Bueno, está toda la vinculación Sí, a la neurociencia. neurociencia. Doctor, ¿cómo se ha desarrollado en los últimos años esta rama de la medicina tan importante? Dicen que ustedes se consideran que son los conocedores reales de la medicina porque dominan el cerebro. ¿Es verdad eso, doctor? Mire, yo no puedo desmentir a una dama nunca. Es verdad, somos una élite, respetando todas las especialidades. Medicina. Porque usted está manejando el órgano rector. O sea, el cerebro es Este es el organismo rector. Sí, ahí está la jefatura, está la computadora de todo. El cerebro es que lo maneja todo, Lo maneja todo. La economía humana, doctor. Todo. El cerebro maneja desde la uña más lejana hasta el pelo más largo. Es el comando. El comando absoluto. Sucede que hay tantas neuronas en ese cerebro que si la pudiéramos poner en fila, ¿no? Teóricamente, le diera la vuelta al mundo por la cantidad de neuronas que hay. ¿Y son tantas, doctor? Sí, son millardos de neuronas. Porque una neurona tiene cientos de conexiones. Entonces, si se pudiera teóricamente poner en una fila, el otro aspecto de ese cerebro, si lo pudiéramos extender, ¿verdad?, tuviera el tamaño de una cancha de tenis. Y la sustancia gris, que es la que nos hace pensar y socializar y tener criterios de raza superior, si la pudiéramos extender, tuviera el tamaño de una mesa de dominó. O sea, y tan comprimido que lo vemos. Por eso es que es comprimido. Usted coge una hoja de papel grande, ¿cómo usted la logra meter en el puño? Doblándola mucho ahí. Arrugándola bien, comprimido. Entonces, exacto. Desde que hay la fecundación, se empieza a formar cerebro y se calcula que se forman 250.000 neuronas por día en el crecimiento. ¿Y en qué momento empieza, doctor, a formarse el cerebro en la fecundación? Desde el primer momento. Desde la tercera semana ya hay cerebro. Ya hay cerebro. Un poquito más tarde, a veces 4 o 5 semanas, pero ya hay el esbozo. El esbozo. Y entonces comienzan a desarrollarse. Ese cerebro empieza igual al que tienen los renacuajos. Los renacuajos tienen un cerebrito ahí. Un cerebrito. Entonces, así empieza el cerebro. Eso va creciendo. Se discute desde el punto de vista filosófico si hay vida antes de que haya cerebro. Es una vieja discusión. Sí, eso es muy antiguo, los que están a favor del aborto y los que no están a favor del aborto. Los que están a favor del aborto dicen que hasta la 7ª o 8ª semana de fecundación se puede hacer un aborto sin que haya vida. Claro, los otros que defienden, que dicen que no, que desde que hay concepción hay vida, o sea, y es filosófico, porque sí, pero ¿qué es la vida, no? O sea, vida es latir, vida es movimiento, el crecimiento celular, sí, o sea, pero eso es filosófico, eso es muy complejo. Sí, eso es para otro tema que hay que discutirlo exactamente. Exacto. Pero volviendo a ese cerebro, sí. ¿Cuáles son esas neuronas, doctor, que empiezan a formarse? O sea, ¿qué van definiendo esas neuronas en el ser humano? Esas neuronas se van formando por áreas. O sea, el cerebro tiene territorios.
para la visión, para cada sentido, pero hay multidireccional, como se dice. Sí, pero hay un rector, que es un tráfico, que es una almendra que tenemos allá adentro, en lo profundo del cerebro, se llama tálamo. El tálamo. Hay todos los estímulos llegando de él. Y él dice, vaya allí, vaya aquí, o no vaya. Por ejemplo, usted está sentado en una conferencia, media hora. Fíjese que a la media hora usted empieza como a dormir, a cambiar de posición. Ya, incómodo, exactamente. Mire, el conferencista que ve eso y no para, ya después de media hora, ya el cerebro empieza ya dando señales, ¿verdad? Señales de inatención. Dígalo alto, doctor, para que muchos conferencistas sepan que la gente descansa a los 10 minutos. Óyeme bien, media hora el cerebro lo acepta muy bien. A partir de media hora ese tálamo ya empieza a fallar. No es fallar, sino a no atencionar. A decirte que a no. A decir que no, que cállese que la ya boca. Está bueno, ya está bueno, cállese y cierto. vámonos. Sí. Entonces, es muy sabio y es lo que nos permite la socialización. Doctor, ¿qué es lo que hace que, ya usted habló de esa sustancia gris, que nos hace pensar, ¿por qué se habla de que unas personas son más inteligentes que otras? Hay personas, la inteligencia. Sí, la inteligencia. Sí, ¿Hay personas sí. que no son inteligentes o todos somos inteligentes? Explíquenos ese concepto. Mire, todo el mundo nace con una base de inteligencia. Pero innegablemente que sí. Se desarrolla. Hay el aspecto, la genética es muy sabia, tiene un 50%, mitad su papá y mitad su mamá. Nadie se parece al vecino. Claro, hay casos excepcionales, Sí. son excepcionales. Pero ese 50% es una carga genética. El otro 50% es ambiente, es educación. Entonces, ese 50%, 50%, se puede enseñar inteligencia, pero innegablemente que hay una genética que se hereda. Hay familias enteras inteligentes. Hay familias enteras menos inteligentes. No tan inteligentes. No tan inteligentes. Entonces O sea, eso se define por el cerebro. el cerebro. Entonces, es una genética, pero claro, es un 50%. Si usted coge ese niño de una herencia de familias inteligentes y lo aísla, no lo hiperestimula, ese pobre niño debió haber sido genio, pero perdió la mitad de la enseñanza. No le da las del aprendizaje, oportunidades. El estímulo. El estímulo. O sea, ¿qué diferencia a un pobre niño de Cancarapiedra con un americanito o un inglesito o un alemancito? Y educación. Exacto. Ese niño, desde el vientre de la madre, está hiperestimulado. ¿En qué momento, doctor, se debe empezar a darle estímulo a ese cerebro para desarrollarlo Antes de a nacer. toda capacidad? Desde antes de nacer. Mire, al niño que ustedes, las madres, no se ponen la mano en la barriga y se añoñan y le dicen, yo quiero que este niño nazca, que nazca sano, que yo lo quiero, yo lo estoy esperando. A diferencia, hay una energía que no sabemos cómo funciona, no se sabe, pero está Pero demostrado que funciona. existe, sí, innegablemente. Ese niño no deseado, producto de una noche borracho el padre, la mamá, etc. Accidente, no deseado. En su interior, la mamá, uy, ¿para qué van a hacer este muchacho? Yo no puedo, yo no quiero, no lo deseo. Nace el niño. Ese pobre niño, la mamá lo abandona, el padre lo deja, se va a criar con una abuela que es cansada ya, Sí, claro. sin recursos. Sin recursos para mí. Lo primero que le dicen al muchacho es el diablo. Este pobre niño, ojalá te muera. Óyeme, ese pobre muchacho que nació con recursos normales, del punto de vista genético, va a perder el otro 50%, que es lo que nos hace superiores. Es hiperestimulación, es educación. Por eso es tan importante la educación. Entonces, doctor, ¿es la sociedad que convierte a las personas en antisociales? Sí, hay una parte, hay una parte mínima, es un 1 por 10.000, que nacen anormales. Ese psicópata frío, criminal, rompe los cuadernos de los amiguitos, le pega el chicle en la cabello a los muchachos. Desde chiquito va dando esas señales. Mata a los lagartos, mata a los pollos, da señales de una estructura no bien formada. Ese, aunque la mamá le haya pasado la mano al embarazo, Aunque lo quiera, aunque lo desee, él nació anormal. Ahí se incluyen grandes figuras de la historia, como Hitler, por ejemplo. Claro, innegablemente.
En Hitler hubo parte de lo que se llama el sociópata. Un sociópata. ¿Qué es el sociópata? Ese que la sociedad maltrata. La sociedad aísla, las carencias, carencias afectivas. Óyame, nadie nace amando. A usted lo enseñan. Lo enseñan a amar, como diría Eric Fromm. A usted lo enseñan. Exactamente. O sea, usted nace con las cuestiones animales, chupetea, come, porque eso lo hacen los animales primarios. Sí. Eso es animal, herencia animal. Pero lo otro es un hogar armónico, con cariños, con estímulos. Ese niño nace normal. A mí se me ocurre pensar, por ejemplo, en algo que ocurre mucho en la República Dominicana, hijos de madres que fueron violadas. Vi un caso recientemente y ella decidió tener hijos. ¿Podría hablarse de algún daño, de alguna afección de un niño que fue concebido en un momento tan lindo como es el amor, que esa mujer fue violada, por ejemplo? Hay una serie de sustancias que se secretan en el organismo que son de felicidad, de bien, de gusto, de placer. Cuando eso no se produce, no sabemos todavía. Es un acto violento. Es un acto violento, o sea, es un acto de rechazo. O sea, ¿qué hormonas, qué neurotransmisores se producen en ese momento de negación? No sabemos. Mañana se sabrá. Una mujer que está siendo violada no puede estar contenta, ni puede en tener la vida, placer. ella está en un rechazo de esa acción. Entonces, fíjese bien, yo soy de los que creen en energía. El ser humano usted coge una célula de cualquier tejido, la piel, y la extiende. Galvani lo demostró en Italia. Yo fui a su instituto el año pasado, al museo, de que una célula es positiva y negativa, es una energía. Entonces, innegablemente que fíjense bien, ustedes que son madres, ese dolor de parir, doloroso, parirás con dolor. Con dolor, pues claro. Cuando Bíblico. ustedes le entregaron ese niño o esa niña Se en sus olvida brazos, todo, ¿eh? no, mire, ¿qué pasa a ese cerebro? Ese cerebro manda una cantidad de una hormona que se llama oxitocina, que si los narcotraficantes la pudieran sintetizar, Pero un éxito. una semana tomando eso ya usted se hizo adicto. Eso produce la máxima mansedumbre. Oh, Dios mío. Eso quita el dolor. ¿Cuál es el placer máximo del ser humano? Cada quien tiene su placer máximo. Sí, claro. Hay gente que come, Y ese hay se gente vuelve que ¿verdad? De noche. De noche, y, sí. O sea, cada quien tiene su particularidad, su gusto. Hay gente que oye una música y se sienta a oír una música. Un éxtasis. O hay gente que se toma un trago. Y ya con cada eso. quien. Cada quien tiene lo suyo, sí. Ese momento máximo de felicidad está lleno de 3 hormonas, neurohormonas, son neurotransmisores. Una de ellas es la dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad, pero la otra es esa oxitocina. La oxitocina da la mansedumbre plena. Plena, total. Ese flotar en las nubes. O sea, de los que más enamorados. allá de la dopamina. Están ambas. La Están dopamina da la juntas ahí. alegría, da el Ok. fulgor de estar enamorado, de una buena cena, de Exacto, una un buena placer. una buena cartera cuando ustedes se compran, ¿verdad? Sí. Entonces, El enamoramiento debe ser lo máximo, esos momentos, ¿verdad? no, el enamoramiento Eso, es la plenitud del ser humano. sí. Porque ahí está todo. Deberíamos vivir todo el tiempo así. No nos moriríamos. Tanta felicidad. Enamorados. Nos moriríamos. Pero sí, esa oxitocina produce esa mansedumbre. Bueno, ustedes lo vivieron, Sí, la claro. maternidad, o sea, Claro. eso no se puede explicar. No, No, eso no es se verdad, puede explicar. Es inexplicable. O sea, un amor inexplicable, la ¿cómo verdad que esta sí. señora pasa de un dolor Enorme. grotesco a la máxima felicidad? Sí. Eso que el En cerebro- cualquiera de las dos formas, tanto si para el muchacho como si le hacen una cesárea, que también duele muchísimo. No. Parirás con Después, dolor. sí, parirás por con menos, por más anestesia que haya, ustedes sufren. A mí una vez un especialista me aconsejaba, Doris, cuando vaya a una maternidad, hacer un trabajo sobre las condiciones en que Sí. opera el centro. Nunca le preguntes a una madre que sale con su niño en brazos. Porque para ella ya cuando se ve con ese niño en los brazos se le ha olvidado todo lo que vivió. Oye, todos los pesares Todos los quedan pesares, sí. eliminados ante esa Se mano. elimina el dolor y entonces hay una sonrisa inmediatamente. No. Nosotros lo vemos mucho en las maternidades. Es una Claro, plenitud. claro. Esa señora madre, óigame. Entonces, esa criatura deseada, mimada, de que esa madre la pone en su regazo, óyeme, queda en la memoria. Claro.
Doctor, cuando una persona cae en estado depresivo, en depresión, ¿qué se pierde? ¿La dopamina? ¿Qué es lo que La dopamina se va, no va a los neurotransmisores a su adecuado sitio, pero hay un trastorno de esas sustancias de felicidad, una disminución. Una disminución. Sí. Disminución en producción y disminución en efectividad. ¿Y qué puede producir esa disminución, doctor? Lo principal es la genética. Hay familias enteras depresivas, Sí. con alto índice de suicidio en las familias. Va entonces lo reactivo. Hay gente que es capaz de soportar estoicamente los mayores retos y dolores y angustias, pero hay gente frágil. Muy frágil. Hay gente con una personalidad muy débil en términos de enfrentar la vida, que se le muere el perrito y se deprime. Así Sí, es. doctor Silie, vamos a pedirle un permisito, nos Sí, vamos cómo no. a una pausa y regresamos de inmediato. Seguimos con este banquete con el doctor Silie Ruiz, José Silie Ruiz, neurólogo, con quien hemos dedicado esta primera parte a conocer, ¿no? Porque sería demasiado ambicioso decir conocer el cerebro en 15 minutos, pero con quien damos un repasito así a lo que es el cerebro en sí. Pero ese cerebro también se enferma. ¿Se puede decir que el cerebro se enferma? Sí, sí. ¿Cuáles son las principales afecciones que afectan a nuestro cerebro? Hay doctor? 5 grandes entidades que enferman el cerebro. La común es el dolor de cabeza. Dolor de cabeza. El dolor de cabeza, ¿Duele la cabeza sí. realmente? No, si duele la cabeza, no el cerebro. O sea, ¿qué duele? El dolor de cabeza, el común, es la cefalea tensional. Tiene que ver con supermercado, alquiler de casa, todos los problemas de norte, de sur, de este, toda esa gente. Los compromisos conflictos, económicos. exactamente. Es una especie de corona Un día que difícil. aprieta un día difícil. Un día difícil. Fíjense bien que aumenta al final del día. No hemos comido bien. El migrañoso no puede dejar de comer. Hablamos de la migraña en un segundo. Esa cefalea tensional es la común. Está la cefalea tensional, la segunda va la migraña, la epilepsia y van entonces las degenerativas, que incluye Alzheimer y Parkinson. Esas son las 5 grandes. Entidades. Expresamente, dejé para último los derrames cerebrales. Sí, vamos o sea, a son hablar de 6 Sí. entidades importantes. Que si ese último en aumento. En aumento. ¿Qué en pasa aumento. con los derrames cerebrales? Que lo estoy viendo en mi práctica privada, que han aumentado en cantidad, pero han disminuido en edad. En edad. Antes, Sí, el sí. derrame cerebral era 70, 80 años. Tengo pacientes de 30 años. Oh, Dios santo. Que Tengo pacientes de 20 presentando años esos eventos. con derrame cerebral. Y tú dices, ven acá, ¿qué está pasando? Preocupante, de pasando? verdad. No, indudablemente que uno, tú dices, bueno, hubo un daño a los 80 años, bueno, no es que esté correcto ni que sea bueno, pero uno lo entendería por el paso de los años. Pero ese paciente Ese en su muchacho vida a los activa, ese 30 muchacho a años. los 30 años de Guañingao, óyame, una- es triste. Es No, muy triste. y la carga, doctor, tanto familiar No, como para es los que sistemas, ese ¿verdad? individuo empieza a ser una verdadera carga. ¿A qué se vinculan? ¿A qué se vincula? ¿Qué dicen los Hay neurocientistas sobre este? 4 aspectos vitales. Primero, la hipertensión arterial. Alta también, que va en alta. aumento. Segundo, diabetes. Tercero, tabaquismo. Cuarto, hay que agregarle ahora en la modernidad esas obesidad. bebidas estimulantes. Las estimulantes. Las estimulantes, esas bebidas estimulantes. La falta de ejercicio. El estrés. El estrés. El estrés mata. Las Está drogas en demostrado. sentido general. Y drogas. Y drogas. O sea, bueno, esos estimulantes le ponemos, las englobamos todas. Las Todas. drogas, estos Bebidas energizantes. bebidas energizantes, el abuso de las drogas masculinas. Estimulantes sexuales Sabemos que hay sin clasificaciones necesitarlas. de los derrames, como dice la Sí, gente sí, comúnmente, de los accidentes cerebrovasculares. Me dijeron que ya que se va a decir de otra manera dentro de poco. Sí, vaya. hay Ajá. propósito. De esos accidentes cerebrovasculares que están clasificados y todo eso, pero ¿qué por ciento de pacientes muere y cuál es el chance que tiene el otro por ciento de sobrevivir? Bueno, el pueblo llano habla de derrame cerebral. Derrame cerebral. En realidad son 2 grandes grupos. Los infartos, que es falta de sangre, isquemia severa, infarto. Y el segundo grupo, que son los verdaderos derrames, que son sangrados. Sangrados. Entonces, esos infartos son menos malos que los sangrados. Entonces, los sangrados son 2 grandes sangrados. Dentro del cerebro y fuera del cerebro. Los de dentro del cerebro son llamados intraparenquimatosos. Y lo de fuera del cerebro es porque las arterias grandes están fuera del cerebro para entonces penetrar
la sangre. Son los aneurismas. Un aneurisma, si usted, ¿te acuerdas? Usted estaba chiquita soplando vejiga para los cumpleaños. Sí, una bolsa. Que a la vejiga se le hacía es lo mismo. Una bolsa. La arteria se debilita en sus paredes. Y se infla. Se infla y por ahí, ¡pa! Un aumento brusco de presión. Una condición genética. La genética también influye. Todo. Un sofocón. Hay gente que en un pleito, la presión estalla. Entonces, esos son los dos grandes grupos. Entonces, doctor, es como una respuesta, el derrame o accidente cerebrovascular es como una respuesta rápida del cerebro a... No, generalmente los hemorrágicos sí. Gente estreñida. También puede el pasarle. estreñimiento puede, y la sensación de Haciendo empujar, fuerza. aumenta la presión hidrostática al cerebro y estalla. Hay que evitar entonces. Hay que evitar esos mucho líquido pues entonces. sí, mucho líquido, y si hay que usarlo, que ayudan, los digestivos. Mucho aguacate. Mucho aguacate, exactamente. Los sangrados son más malos, más graves que los infartos. O sea que el pronóstico es peor en el peor, paciente. cuando hay un derrame, porque ¿qué pasa? El cerebro es como ustedes las damas. ¿Cómo son ustedes las damas? Bueno, aparte de bonitas y delicadas, No, doctor. innegablemente, ¿qué más somos? ustedes son blanco y negro. Ajá. Cuando ustedes quieren, soportan todo. Privaciones, hasta vejámenes. Sí, Sí, ¿verdad? Por hambre. amor. Cuando no quieren, uno les regala un castillo de oro. Cuando le va a entregar la llave, quédese con su llave, ¿Cómo que se yo llama? me voy. Entonces el verdad. cerebro, o es sí o es no. Es verdad. Ese cerebro, cuando usted lo insulta con un sangrado, se llena todo ese cerebro que flota en agua. El cerebro esa agua se contamina con sangre. Esos vasos sean así. ¿Cómo se llama el agua? Vasoespasmo. ¿Cómo se Líquido llama? cefalorraquídeo. Ok, En el ese líquido verdad. Ah, sí. flota en el líquido cefalorraquídeo. Cuando usted le mete sangre a ese líquido, que es un líquido puro, agua cristalina, ahí va entonces la gravedad. Por eso el pronóstico es tan malo. Es como si se contaminara ese líquido, ¿no? Eso es que le peguen a usted un fósforo en un dedo. Usted lo quita inmediatamente, o sea, un Exactamente, acto un reflejo del estímulo dolor. rápido, claro. Entonces, ese cerebro, inmediatamente usted lo llena de sangre, esos vasos, y entonces todo el cerebro se queda sin sangre. Doctor, pero antes de llegar a ese accidente cerebrovascular, ¿el ser humano va sintiendo algunas señales? Hay algunas señales. ¿Cuáles son esas señales comunes? Visión borrosa, no veo bien. Episodios de, ¿dónde estoy? Segundo, ¿no? Eso no significa cansancio y estrés, no, estamos hablando de cosas que se repitan. Calambres en el brazo, y acalambrado del brazo, sí. sin mala posición. Usted pasa una mala noche, no. Sí, claro. Puede sí. amanecer Exactamente. Vértigos. Los vértigos son importantes porque los vértigos son como la apendicitis. O es nada, o es grave. O es una señal Una grave. señal grave. Están las... ¿Cómo se llama esa muchacha de Loy que está en... Ella maneja salud. Ajá. Pero jamás de Altagracia Ortiz. Es otra. Eso se llama la fascia luminal. Ok. Eso que Se tú van usas, olvidando que como tú usas cosas. para sí, hombre, para beber agua, sí, hombre, Sí, agua, sí, hombre, que que no usted se recuerdo ve que vino llama vaso. también, Ok. no dicen copa. Mm, Esos son elementos de alarma. ¿Por qué? Porque le está diciendo que el cerebro está recibiendo menos sangre. Esos son los infartos. Para los derrames son las cefaleas severas. Hay la que se llama la cefalea orgásmica. Hay gente que está en el acto sexual y que se le mete un dolor de cabeza. Y hay que Que dejarlo no todo. aguanta. Hay que dejarlo todo. Vaya al médico ese mismo día. claro. No mañana. ¿Por qué? Porque ahí puede haber pasado que ese aneurisma haya botado un Explotado. poquito de sangre y le esa cefalea grotesca. Hay gente que se baña, sale del baño con un estreñimiento muy severo, Con va a la ese cefalea. dolor. Oh, ya. Eso es de importancia vital. O sea que hay que salir también O sea, para el vaya, médico. usted cámbiese y vaya al médico. Perfecto. Eso no es de que voy mañana, que va a la farmacia, dame un calmantico. No, eso no se puede. Hemos hablado, doctor, también con especialistas en algún momento. Las migrañas no son tan inocentes como la gente decía. Tengo una migrañita ahí que... No, voy a la farmacia, dame un calmante. Exacto. La migraña puede ser como la apendicitis. O es nada, o O puede es ser, algo. o es algo importante.
El migrañoso conoce su dolor de cabeza. Si ese patrón que el paciente está acostumbrado a manejar y a sentir le cambia, vaya al médico ese día. ¿Pero por qué que le ¿Por da la qué migraña razón? a la gente, doctor? La migraña tiene un factor hereditario. Tiene un factor vascular y un factor alérgico. ¿Qué pasa con la migraña? La migraña es una respuesta. Los vasos, cuando la migraña se produce, se cierran. El cerebro, sabio, manda sustancias para que ese vaso se abra y entonces se abre en vez de su tamaño normal y por eso es que pulsa. La migraña clásica da avisos. Esos avisos son los pródromos. Yo no resisto los olores. Estoy viendo punticos rojos, negros, amarillos, ojos se le ponen pequeños a la gente. centellantes, sí, le molesta el sonido. Le retumba el sonido, la luz, todo molesta. Los olores fuertes no los soporta. Entonces, esos son avisos de una migraña clásica. Pero hay lo que se llama la migraña acompañada. Okay. ¿Qué significa? Como es una alteración de vasos, puede que haya el vaso se cierre y provoque un infarto cerebral. Un infarto cerebral. Por eso es que la migraña tiene que ser investigada. Con historia clínica, su abuela, su tía, bueno, hay una historia familiar. En el 90% de los casos hay una historia familiar. Entonces, esa migraña familiar no es peligrosa, porque usted lo heredó. En vez de dejarle 10 millones de dólares en el banco, le dejaron su migraña. Entonces, el combo viene completo, ¿no? El combo viene con papitas y Coca-Cola y todo. Entonces, ya, usted no puede manejar su genética, nadie la puede manejar. A usted le dan... Tratarse. Usted nació inteligente, usted es de bella sonrisa, y hay gente que no se sabe reír. Exacto. Que no ríe, hay Que gente tiene triste. un rostro adusto. Sí, no, hay gente, buenos días. Buenos días. Pero mijo, ¿qué pasó? Qué amargura de vida. Sí. Entonces, esa migraña tiene que ser investigada. Se investiga, una historia clínica adecuada, entonces viene el manejo. Con que usted deje de comer 5 cosas, a usted se le va a quitar la migraña en un 80%. ¿Y cuáles son ¿Cuáles esas, son? doctor? Vamos a decírselo porque la Queso. gente... Queso. Queso. Chocolate, Chocolate. tomate, bebidas, principalmente el vino tinto Vino tinto. y la salsa china. Ajá. Porque Con esos por los 5 componentes elementos. que tiene. Todos esos alimentos tienen lo que llama la tiramina. La tiramina es una sustancia que en el migrañoso, de mirarla, ¿ustedes recuerdan que usted era chiquita que había Hinomoto? Sí, Hinomoto. La Hinomoto, que era la salsa Sí, china esa, sí. era rico en soya. Hay lo que se llama el síndrome del restaurante chino. Usted va al restaurante chino, se come su comida buena, me encantan. Sí. Sí. Yo muy conozco todos los países que voy a donde los chinos. Los chinos, sí, buenaza. Pero como ellos lo hacen soya, ellos usan mucho la soya para todo, usted pide la cuenta y ahí va el dolor de cabeza. Ahí y los va. restaurantes chinos no son caros. No son caros. claro. Entonces dice, bueno, no fue la cuenta. Hay restaurantes que aquí dan dolor de cabeza sin ser chinos, ¿sabes? Pero es por la cuenta cuando Que usted... no tienen para pero nada ¿qué es esa esto, Dios mío? sustancia. Da un dolor de cabeza. Sí. Pero en el restaurante chino es la soya. Ah. Entonces, el migrañoso se come su comida china y, óigame bien, Al ratito. antes de salir del restaurante, Le duele le duele la cabeza. Oh. Entonces, por eso uno le suspende a los pacientes. La otra cosa, el migrañoso, es eso, lo que tú dijiste ahorita, Tati. No privarse de comidas. El migrañoso tiene que comer 3 comidas diarias. Ok. Preferiblemente con una... Y andar con su galletita, la Sí, mujer sí, en la pasar cartera. hambre, no exacto, pasar no hambre. puede pasar hambre, porque la hipoglicemia detona el dolor. Oh, Dios mío. Entonces, el otro aspecto importante son en la mujer principalmente, porque la mujer es más migrañosa que el Más hombre. migrañosa que el hombre. Son 5 a 1, o sea, 5 mujeres por un Por hombre. un hombre. Qué cosa, y le tocó a las mujeres, doctor. No, ustedes ganan siempre. Fíjate que ustedes nos matan. Sí. ¿Cuántas viudas ustedes conocen? Muchas. ¿Cuántos viudos? Uno. Ay, fulano enviudó, pero fue que la mató un carro. No fue que murió. No fue que murió de No fue que enfermedad. murió, no, de enfermedad. Entonces, en la mujer van los aspectos hormonales. Ok. Periodo menstrual, etcétera, etcétera. Menopausia. Menopausia. La menopausia es buena, pues la menopausia le quita en el 90% la migraña. Fue migrañoso toda su vida, llega la menopausia, se le fue la migraña. Pues, una buena noticia. Es una buena noticia, Una no buena todas son noticia. malas, no todas son malas. Sí. Pero indudablemente que esa migraña agrede los fines de semana. Más. ¿Por Sí. qué, doctor? Cuando usted se pasa su semana en estrés, Ah, ya. el organismo es sabio. Cuando usted está en estrés, ni gripe da. Sí, Usted porque la capaz, misma... no, usted viene ya. Bla, 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 Es bla, después que cae En todo. el Cuando descanso. usted descansa, ¡pap! Ahí viene a cobrar el precio. Ah,
Te cobra, le pasa la factura. Te pasa la factura y hay que pagarla. Okay. Entonces, esa migraña severa es capaz hasta de destruir matrimonios. O sea, de que ustedes las muchachas se inventaron el dolor de cabeza. Sí. Para muchas excusas, para todas excusas. No, que no puedo ir, que no puedo tengo dolor trabajar, de cabeza. me duele la cabeza, ¿verdad? Ajá. Entonces, en el fin de semana es de verdad. Es de verdad, el O sea, dolor no de es de cabeza. mentira, no es mentira. Es que Ay, señor. agrede más los fines de semana. Se lo dijimos, con el doctor Silier nosotros podemos hablar de todo. No sé si estamos todavía en tiempo para la siguiente pregunta. Dicen que nos vamos a comerciales y por supuesto que a nosotros nos va a faltar tiempo porque faltan los tumores, falta la violencia, falta todo El eso, Alzheimer, falta hablar de movimientos vinos con el doctor involuntarios, sí. y de música, pero todo eso se va a Unos quedar vinitos. después. Vámonos entonces a comercial y regresamos con el doctor José Silier Ruiz. Continuamos con el doctor José Silier, neurólogo. Doctor, Altagracia dijo que vamos a seguir con enfermedades, pero yo quiero irnos un poquito a los relax, porque ya nos quedan pocos minutos. Nos quedan pocos minutos, sí. ¿Qué debe hacer el ser humano para que acumuló todas esas tensiones de la semana, que el tráfico, que las presiones del trabajo, que las presiones familiares, muchas cosas acumula el ser humano? Usted dice que las mujeres vamos más suaves, pero las mujeres vamos más forzadas. No, ustedes tienen casa, marido, hijos. Trabajo. No van a happy hour. O sea, ustedes están perdidas. O sea, nosotros ganamos. Perfectamente. ¿Qué debe hacer el ser humano, doctor, para relajarse y Sí. vivir una vida un poco más plena? Innegablemente, hay dos formas económicas. No tiene que gastar un centavo. Ah, ok. Dígala, que esas son las buenas. Sentarse 10 minutos a hablar con usted. Usted mismo. Usted Sin mismo. nadie, solo. Solo. En una esquinita, no hay que ir a iglesia, no hay que ir a ninguna parte. Usted se sienta solo, 10 minutos a meditar. Respira. Esos 10 minutos de usted hablar con usted son salvadores del estrés. ¿Eso es todos los días que hay que hacerlo, doctor? No, No. si lo puede hacer todos los días, mejor. Pero, Innegablemente que sí. Pero esas 5 I's de la felicidad hay que defenderlas. La felicidad tiene 5 I's. ¿Cuáles son esas IES? Íntima, innegociable. Íntima porque nadie le va a dar felicidad a usted. No la busque fuera. Así No, es suya. Es suya. Eso es así. Innegociable porque no hay ninguna razón para usted no ser feliz. Ni trabajo, ni programa de televisión, ni No, listín no, diario, no, ni claro. periódico hoy, ni Bienvenido Vega, ni Franjul, ni Nada de eso, sí. Intransferible. No se puede transferir. Yo te voy a dar 5 minutos, 5 libras de mi felicidad a ti. Nadie. Eso no se puede negociar. No, eso es suyo. Inmediata. No, vamos a ser felices mañana. Mañana. No, señor, ¿Y si me vamos a ser muero hoy? felices ahora mismo. Ahora mismo. No estamos gozando esta tarde No aquí. sabemos Oye, mañana lo que yo hay. no sé, estoy en Nueva York. Y la tercera, que es indefinible. ¿Qué es la felicidad? Bueno. Un momentico, un buen momento, una buena compañía. Tiene 1000 vertientes, pero nadie la puede definir. ¿Qué es la felicidad? Nadie Eso sabe. es verdad. Bueno, sin desperdicio, doctor, esas preguntas de Doris y las respuestas, pero ¿eso cómo lo acompañamos? ¿Con una botella de ron? ¿Con una copa de vino? Mira. ¿Con una musiquita? ¿Cómo se hace Hasta eso? con un jugo de limón, mire a ver. Ajá. El gusto es individual. ¿Qué le produce placer a usted? Búsquelo. Determine lo que a usted le gusta, le agrada y hágalo. Ah, lo voy a hacer mañana. No, mañana. No es right now. Es Así ahora. mismo. ¿A usted le gusta un buen vino? Tómese el mejor de los vinos. Pero tómese una botella, tómese una copa. No 7. No hay que comprar la caja Una de caja. vino. No. Usted se toma su copita de vino, le pone un quesito al lado con unas galletitas. Ay, Usted es Dios feliz, mío, doctor. ¿verdad? No, porque la vida no es solo trabajar, la Eso vida es tiene verdad. cosas buenas. ¿no? Entonces, doctor, aparte de esa reflexión que usted dice para uno mismo, esos esos minutitos 5 que hay que minutos, sacar, 5 minutos. es que aparte de esa copita de vino, si eso Sí. es lo que le gusta, por supuesto, porque Óyeme si le bien. gusta leer y coger un libro, pues usted simplemente lee. Mira, niña Doris, si usted cierra los colmadones aquí hay una mortandad. Aquí hay una revolución. Creo que el doctor Fernando Sánchez Martínez estaba estudiando el fenómeno de los colmadones. No, oye bien, si usted cierra los colmadones, los prohíbe, están prohibidos los colmadones. El muerto que va a haber aquí en la capital, en el país. Porque Sí. se bota atención. No, oye bien, el colmadón usted tumba el gobierno, cambia de ministro, habla mal de su mujer, Sí. fuera zarosa, me está pidiendo cuarto. Entonces, óyeme, Se desahoga. no, la gente va a su casa, óyeme bien, relajado. Ya ese hombre se acuesta tranquilo y al otro día se está riendo. O sea, ¿cómo usted explica que el Doctor, me dominicano... dice nuestro asistente de cámara que la pelota, el béisbol, ¿verdad?
Cuando hay juego. No, esos colmadones se ponen. No, oye, bien, ahí se dicen cosas y se agreden, pero sin agresión física, ¿no? ¿Y usted no ha visto a la gente también hasta que se casan y se besan en los estadios? Sí, hay cápsula para eso. Prometen también quererse para toda la vida. En ese momento. Ese fenómeno de ser feliz, de usted botar el estrés, es individual. Identifique usted. O sea, cada quien tiene que identificar qué es lo que le da placer. Claro, entonces enfatizarlo. ¿A usted le gusta leer? Bueno, cómprese un libro toda la semana y lea. Siéntese a leer, si a usted le gusta eso. ¿A usted le gusta oír radio y música? Bueno, no se prive de ello. Juntarse con 5 amigos, hablar disparate. No, eso es lo mejor, eso es terapéutico. Eso no tiene madre. Y está demostrado que el que no socializa le da Alzheimer 20 veces más que el que socializa. Esos aislados, depresivos, medio autistas, gente Usted lo ve nada más con una computadora sí, ahí. una computadora hablando. O monotemático, gente que es monotemática, nada más te habla de una sola cosa. Oye, ven, y hay gente trágica. Sí, trágica. Que tú te juntas con ella. Ay, mira, Dori, mira, Tati, que yo tengo un problema. Este país se lo Ven está acá, llevando. muchacho, no me, ven, yo estoy con lo mío, me tengo un problema también. Sí, Entonces, sí. esa gente tóxica, usted le dice, nos juntamos en Navidad. Lo que usted le ha dicho el año. Exacto. Puede ser este año y puede ser el año que viene o en 20 años. O Entonces, nunca más. No, hay gente que hay que eliminarla. Doctor, ¿es aconsejable llevar los temas nacionales, del trabajo, de política, a la casa? O sea, hay 2 profesionales en la casa casados, cada uno quizás son de la misma profesión, de profesiones diferentes. ¿Se aconseja discutir eso en la casa o dejarlo ya fuera de...? Todo lo trágico, Hay que todo lo triste, todas las amarguras se dejan bajo llave. Mira, qué bonito estuvo el arcoíris hoy, qué bonito estuvo el día, mira, me fue bien en este aspecto. Oye, me fue mal. Óigame, cuando usted se pasa una semana oyendo tragedia, que le duele un dedo, óigame, eso daña la vida. Además, ese es el espacito que tú tienes, la familia. Claro, esa familia es el espacio de felicidad. Exacto. ¿Por qué llevar la Bastante amargura? tenemos en la calle, doctor. Claro, o sea, usted tiene un problema, claro, usted necesita el apoyo y eso es distinto, ¿no? Sí. Hay una problemática, mira, te peleé con mi jefe. el jefe. Porque ¿qué pasa con los jefes? Que uno quisiera picarlo en pedacitos. Sí. Es como ustedes con los maridos y nosotros con las esposas. Hay días que tú quieres coger a esa mujer Y picarla. y tirarla en el inodoro y darle para que te vaya. Que se fue. Pero el otro día, tú la ves rozagante y bella y es tu mujer. Y es tu- Entonces, óyeme, yo fallé. Oh, me Dios molesté. mío, doctor. ¿Entiendes? Usted tiene que volver este mismo año. Sí, Porque yo la verdad pienso que sí. Para mí es un placer. Ustedes me dicen que yo cumplo, soy subalterno de ustedes. Pues si tiene que volver en Navidad, y va a ser en Ah, esta. En Navidad vamos a hacer- La verdad, señores, que nosotros esperamos que ustedes hayan disfrutado. Lamentablemente tenemos ya que despedirnos. Pero con el doctor Sillier no solo se puede hablar de cerebro, como ustedes han visto, es de todo, es hasta la clave. No es una receta para ser feliz, es usted que la tiene que buscar, ¿verdad? Nadie se la va a dar. Nadie se la va a dar, búsquela usted mismo. Tal vez esa es la mejor sugerencia para cerrar el programa, doctor. Muchas gracias por haber sacado este tiempecito, No, que sabemos que gracias a usted ustedes. tiene actividades también. Sí, no. Aquí está el francés Sí. el eminente Duchenne, profesor meritorio mundial de Así es. la neurociencia. Vi que lo reconocieron, Sí, ciertamente. Bueno, a ustedes muchísimas gracias por todos los sábados estar con nosotros y será hasta la próxima semana a la misma hora en Teleradio América.